Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy como siempre. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísimo revuelo y suspiros en las redes sociales, un tema que sinceramente nos llena de alegría y admiración. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos talentos que hemos visto brillar juntos y que aparentemente comparten un orgullo muy especial por su colaboración. Si han leído bien y si son fans como nosotros, ya saben de quiénes estoy hablando: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a desgranar por qué la unión de Hande y Kerem, tanto en la ficción como, quién sabe, quizás en la vida real, ha sido un éxito rotundo, un verdadero orgullo para ellos mismos y, por supuesto, para todos sus seguidores. Vamos a explorar los ingredientes que hacen que su química sea tan palpable, los proyectos que han marcado un antes y un después en sus carreras y en la forma en que el público los percibe. Y por supuesto vamos a tocar ese punto clave, el orgullo que demuestran al hablar de su trabajo juntos. Si aún no lo han hecho, les recuerdo que este es el momento perfecto para que le den a ese botón de suscripción que ven por ahí, justo debajo del vídeo. Es gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Estamos subiendo contenido súper interesante cada semana. Ahora sí, adentrémonos en el corazón de este asunto. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos es, para muchos, una historia de éxito, de talento desplegado y de una conexión que trasciende la pantalla. Cuando pensamos en ellos, es casi imposible no evocar inmediatamente Senkalkam, la serie que los catapultó a la fama internacional y que, francamente, se convirtió en un fenómeno global. La trama, aunque con sus giros y vueltas típicas de las telenovelas turcas, fue el vehículo perfecto para que su carisma individual se multiplicara en una química de pareja que dejó a millones de espectadores completamente cautivados. Pero, ¿qué hace que una colaboración sea tan especial? No es solo tener dos actores talentosos en el mismo proyecto. Es esa chispa, esa sinergia que surge cuando ambos artistas se entienden, se complementan y se elevan mutuamente. Y con Hande y Kerem, esa chispa era, y sigue siendo, innegable. Desde el primer momento en que compartieron escena, se percibió una naturalidad, una autenticidad en sus interacciones que hizo que sus personajes, Eda YLDZ y Serkan Bolat, se sintieran increíblemente reales. Los gestos sutiles, las miradas cómplices, la forma en que manejaban el humor y el drama, todo encajaba a la perfección. Y no podemos hablar de su colaboración sin mencionar el impacto que tuvo en sus carreras. Hande Erçel ya era una figura conocida en Turquía, pero Senkalkam la llevó a otro nivel, convirtiéndola en una superestrella reconocida a nivel mundial. Su interpretación de Eda, una joven soñadora y resiliente, resonó profundamente con audiencias de todas las edades y culturas. Por su parte, Kerem Bürsin, quien ya tenía una base de fans sólida, solidificó su estatus como uno de los actores más populares y deseados de Turquía, gracias a su interpretación del complejo y a menudo enigmático Serkan Bolat. Lo fascinante de esta colaboración es que, a diferencia de otros proyectos que se quedan en la pantalla, la conexión entre Hande y Kerem pareció extenderse fuera de ella. Los rumores de una relación sentimental, aunque nunca confirmados oficialmente por ellos de manera explícita en su momento, alimentaron aún más la narrativa y la fascinación del público. Los fanáticos adoraban verlos juntos, tanto en la ficción como en las apariciones públicas y las publicaciones en redes sociales. Esa percepción de una relación genuina solo intensificó la conexión emocional que el público sentía con ellos. Y aquí es donde entra en juego el orgullo de su colaboración. ¿Cómo sabemos que se sienten orgullosos? A través de sus palabras, de sus gestos, de las entrevistas que han concedido. A lo largo de los años después de que Senkalkam concluyera, ambos han hablado con cariño y admiración sobre el tiempo que pasaron trabajando juntos. Han elogiado la profesionalidad del otro, la dedicación al proyecto y la diversión que compartieron en el set. Estas declaraciones no son meros cumplidos vacíos, reflejan una apreciación genuina por la experiencia compartida y por el éxito que lograron juntos. Kerem, por ejemplo, ha sido muy vocal sobre lo mucho que disfrutó trabajando con Hande, destacando su talento y su energía en el set. Ha mencionado en varias ocasiones lo fácil que fue conectar con ella y cómo esa química natural hizo que su trabajo fuera mucho más placentero y efectivo. En entrevista, a menudo sonríe al recordar los momentos que compartieron,
y esa nostalgia y calidez en su voz son un claro indicio de lo significativo que fue ese proyecto para él. Por otro lado, Ande también ha compartido comentarios similares. Ha elogiado la profesionalidad y la dedicación de Kerem, así como su sentido del humor, que sin duda ayudó a aligerar las largas jornadas de grabación. Ha expresado gratitud por la oportunidad de haber trabajado en una serie tan exitosa y por haber tenido a un compañero tan talentoso a su lado. Estas palabras, pronunciadas con sinceridad, pintan un cuadro de respeto mutuo y de un orgullo compartido por el logro colectivo. El orgullo de una colaboración exitosa se manifiesta de muchas maneras. No es solo la satisfacción de haber participado en un proyecto rentable o aclamado por la crítica. Es también el reconocimiento de haber crecido como artistas, de haber aprendido el uno del otro y de haber creado algo que resonó con una audiencia global. Es esa sensación de haber dejado una marca, de haber participado en algo que trascendió las expectativas. Para Ande y Kerem, el orgullo proviene de múltiples fuentes. En primer lugar, está el éxito innegable de Esenkalkam. La serie no solo fue un éxito masivo en Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno de exportación, conquistando audiencias en América Latina, Europa y muchas otras partes del mundo. El hecho de que su trabajo haya cruzado fronteras y haya tocado los corazones de tantas personas alrededor del globo es, sin duda, motivo de gran orgullo. En segundo lugar, está la admiración mutua que demuestran. Es evidente que se respetan como profesionales y, para muchos, como personas. Verlos hablar con tanta estima el uno del otro, incluso después de haber finalizado el proyecto principal, habla de una relación construida sobre bases sólidas. Este respeto mutuo es un componente esencial de cualquier colaboración exitosa y un indicador claro de que ambos valoran lo que aportaron a la mesa. Y en tercer lugar, está el legado que han construido juntos. Hande Erçel y Kerem Bürsin se han convertido en un dúo icónico en la historia de la televisión turca. La imagen de Eda y Serkan es instantáneamente reconocible para millones de fans, y las escenas y momentos que compartieron se han convertido en recuerdos imborrables para muchos. Ese tipo de impacto cultural, esa capacidad de crear personajes y narrativas que perduran en la memoria colectiva, es algo de lo que cualquier artista estaría inmensamente orgulloso. Además, es importante notar que su colaboración no se limitó solo a la pantalla. Después de la serie, ambos continuaron mostrando su apoyo mutuo en redes sociales, comentando en las publicaciones del otro y asistiendo a eventos donde el otro estuviera presente. Estos gestos, aunque pequeños, refuerzan la idea de que su conexión era real y que valoraban la relación que habían forjado. Este tipo de apoyo continuo es una señal clara de que el orgullo por su trabajo juntos va más allá de lo profesional, se extiende a un afecto y una admiración duraderos. La forma en que abordan las preguntas sobre su relación pasada o presente también ha sido un factor importante en cómo el público percibe su orgullo. Aunque han sido discretos y han respetado su privacidad, nunca han negado la conexión especial que compartieron. Esta madurez y respeto por la narrativa que crearon juntos, tanto en la ficción como en la vida real para sus fans, ha sido muy apreciada. No han intentado capitalizar excesivamente su fama conjunta, sino que han optado por mantener un perfil respetuoso, lo que irónicamente ha fortalecido aún más el aprecio del público por ellos. El orgullo que sienten por su colaboración también se ve reflejado en cómo sus carreras han seguido floreciendo. Ambos han continuado participando en proyectos ambiciosos y exitosos. Sin embargo, Esenkalkam sigue siendo un punto de referencia importante en sus trayectorias, un proyecto del que a menudo se les pregunta y sobre el cual responden con una sonrisa y gratitud. Esto demuestra que, a pesar de sus logros individuales posteriores, el recuerdo y el éxito de su trabajo juntos sigue siendo una fuente de satisfacción y orgullo. La audiencia, por su parte, también siente un orgullo particular por haber sido testigo de esta colaboración. Para los fans, ver a Hande y Kerem juntos era una experiencia que iba más allá del entretenimiento. Era la confirmación de que la química en pantalla podía ser real, que dos personas talentosas podían crear magia cuando se unían. Y cuando ambos actores, incluso hoy, hablan con tanto aprecio y admiración de su tiempo juntos, esa conexión se fortalece aún más. Es como si ellos nos dieran permiso para sentirnos orgullosos de haber sido parte de esa experiencia como espectadores. La forma en que el título del vídeo sugiere orgullo de su colaboración, implica que hay una satisfacción tangible y una celebración de lo que lograron juntos. Y creo que hemos cubierto bastante bien porque esto es así. Desde el éxito rotundo de la serie, pasando por la química innegable que los hizo inolvidables,
hasta el respeto y la admiración mutua que siguen demostrando, Undercell y Kerem Bürsin son el epítome de una colaboración exitosa de la que ambos, y sus fans, pueden sentirse inmensamente orgullosos. En resumen, hemos explorado cómo la serie Senkalkam fue el escenario perfecto para que Undercell y Kerem Bürsin brillaran juntos, creando una química que cautivó al mundo. Hemos hablado de cómo este proyecto impulsó sus carreras a nuevas alturas y cómo, a través de sus declaraciones y gestos, ambos han demostrado un profundo orgullo por el éxito que cosecharon como equipo. La admiración mutua, el legado que han construido y el impacto que tuvieron en sus audiencias son solo algunas de las razones por las cuales su colaboración es digna de celebración y, sí, de mucho orgullo. Bueno, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por la increíble colaboración de Undercell y Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus escenas favoritas de Senkalkam? ¿Creen que volveremos a verlos trabajar juntos en el futuro? Dejen todos sus comentarios y opiniones en la sección de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y como siempre, si disfrutaron de este contenido y quieren ver más vídeos como este, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también aman el mundo del entretenimiento, y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante y crear más contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.